La unidad número 1 es introducción a los microprocesadores y microcontroladores. Vamos a estar viendo un poquito de historia porque la historia es crucial acá para conocer cómo ha ido evolucionando los microprocesadores. Entonces, los microprocesadores se han visto desde dos perspectivas en un ordenador, en una computadora. Desde el punto de vista del programador, el programador en este caso lo utiliza como una herramienta de trabajo, o desde el punto de vista electrónico, que es donde se ocupa como una herramienta para el diseño. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estar viendo los dos puntos de vista, por eso les decía que vamos a estar viéndolo desde la parte de programación y desde la parte de diseño. En el sentido de las computadoras, fíjense bien, como la clase lo indica, el tema de las computadoras no es nuevo. Remonta desde la década de los 40, cuando estamos hablando de computadoras grandísimas. Entonces, esa computadora que ustedes están viendo en imagen, esa computadora que están viendo en imagen es la ENIAC. Es la primera computadora que pues trabajó con tubos al vacío. ¿Ya? Los tubos al vacío son los que se miran en la imagen de acá. Son estos de acá. Fueron anterior a los transistores. ¿Se me fue el audio o no estamos hablando? Se me desconectó ahí, disculpen, ahorita ya lo conecté. Entonces, les decía porque las computadoras originalmente eran de este estilo, no lo que conocemos ahorita. Ya, entonces utilizaban tubos al vacío anterior al transistor. Ya, aunque ustedes no lo crean, estas computadoras de gran espacio solamente hacían cálculos matemáticos tontos. ¿En qué sentido? En solo una suma, ya, en cálculos aritméticos básicos, ya, y eso que no eran ni guardables, se imprimían en lo que se conocen como tarjetas perforadas, ya. Entonces, de esto que conocemos ahorita, de tubos al vacío, se pasó a lo que se conocen como los transistores. Los transistores fueron un gran cambio, en lo que es la electrónica y la computación, porque pasamos a esos tubos a dispositivos más pequeños y compactos, con una rapidez de conmutación muy grandísima. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron este avance? Estos tres señores que están viendo en esa foto, ¿ya? Uno de ellos, este William Shockley, tal vez ustedes no lo conocen, pero en la parte de electrónica sí es muy importante porque este señor, que este es de acá en medio, este señor creó varios dispositivos que en la parte de electrónica los estudiantes que de la carrera lo conocen. Entonces, pasamos de los tubos al vacío al transistor y después pasamos a lo que se conocen como circuito integrado. Entonces, miren cómo la tecnología ha avanzado de los tubos al vacío al transistor. Después del transistor al circuito integrado. El circuito integrado, ¿qué es? Es meter varios componentes electrónicos, llámese transistores, llámese resistencia, llámese capacitores, en un encapsulado, ¿ya? Que es lo que nosotros le conocemos como chip, ¿ya? En ese integrado ahora tiene la capacidad de hacer lo mismo que varios componentes, pero en un pequeño espacio.
La primera empresa que empezó a crear este tipo de dispositivo se llamaba Fairchild, Fairchild Semiconductor, ¿ya? Que originalmente estos personajes que ven acá, no sé si ustedes han visto en películas tecnológicas o cosas así, eh, escuchar lo que se conoce como laboratorios Bell, No, que, teacher. que era del creador del teléfono, Ah, Alexander Graham Bell. Entonces, cuando este señor, Alexander Graham Bell, crea el teléfono, no solamente se quedó con el teléfono, él creó varias empresas que al final estas empresas resultaban como laboratorios, como parques tecnológicos. Entonces, estos parques tecnológicos consistían en que si vos eras estudiante de ingeniería o que te gustaba la parte de tecnología, de innovación, vos podías seguir estudiando en estos laboratorios, en estos parques tecnológicos y seguir perfeccionando. De esos lugares salieron varias invenciones que hoy en día tenemos. De ahí salió el circuito integrado. Incluso esa gente que salía ahí empezaron a crear estas empresas grandísimas que incluso hoy en la actualidad todavía existen. Entonces, de ahí, de esa gente, también podemos encontrar al, al que hizo Intel. El que hizo Intel es este señor, Gordon Moore. Ya, Gordon Moore es el que creó Intel. Ya, entonces, además de crear Fairchild, estas 8 personas, sale Gordon Moore y crea Intel. Ya, que es la Intel que conocemos actualmente. De esas mismas 8 personas, y no crean que esas 8 personas solamente se quedaron con esta empresa, empezaron a crear otro tipo de empresas que estaban relacionados a la creación de dispositivos de semiconductores. Cuando digo semiconductores, estamos hablando de dispositivos que están hechos a base de silicio. El silicio es un material conductor, ¿ya? Que me permite a mí el paso de la electricidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, varias empresas salieron de ahí y sucede algo. Todas esas empresas se ubican en un sector de Estados Unidos que hoy en día se conoce como Silicon Valley. No sé si lo han escuchado. ¿Eso sí lo han escuchado? Silicon Valley. sí, profe. Eso hasta en las películas, incluso en todos, ahorita se escucha bastante. Silicon Valley es donde hoy en la actualidad empresas como todas estas están ahí, ¿ya? ¿Por qué esas empresas se siguen, pues siguen ahí en ese sector? Porque originalmente las empresas que creaban los semiconductores aquí se ubicaron en todo este sector. Entonces, por ejemplo, empresas como IBM, como Microsoft, como Apple, ¿qué dijeron? Si yo tengo aquí cerca a los fabricantes que me hacen los integrados, que me hacen los transistores, que me hacen los componentes electrónicos de mis equipos, ¿qué es lo que voy a hacer? Me instalo cerquita Así es. para, para que la compra de mis productos, de mi materia prima, no me salga caro y el transporte sea barato. Entonces, todas las empresas que producían computadoras o que producían algún equipo electrónico se ubicaron cerca de esas empresas que creaban esos dispositivos semiconductores. Y hoy en día, pues, como ese sector se volvió tecnológico, hay empresas que se empezaron a ubicar ahí, no solamente por el hecho de las empresas que crean semiconductores, sino por el sentido de que están ahí todo lo que es tecnología. Por eso es que nos vamos a dar cuenta que en Silicon Valley está Google, está AMD, está Apple, está Facebook, está eBay, todas esas empresas de ahí.
¿ya? Incluso los trabajadores de esas empresas viven ahí, ¿ya? Estamos. Y si ustedes se van a investigar un poquito más de la parte de Estados Unidos, se van a dar cuenta que ese sector, esa zona de Silicon Valley, le genera un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿ya? Porque obviamente ahí caen las ganancias de todo lo que ellos venden. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque ese es el origen de todo lo que son las computadoras. Inició con todo lo que es la parte de electrónica, de los tubos al vacío, de los transistores, del circuito integrado, de las empresas que producen estos dispositivos, de las empresas que crean las computadoras, ¿ya? Y no solamente las empresas, también las de software, ¿ya? Por eso también se instaló ahí Microsoft. No sé si ustedes han visto estas películas, por ejemplo, hay una que se llama Piratas de Silicon Valley. ¿La han visto? No, profe, nunca la he visto. Bueno, esa va a ser una tarea de que lo voy a dejar ahora. Que miren una película. Bo. Entonces, esta película es buena porque muestra los orígenes de lo que son las empresas tecnológicas que en su momento resultaron en el boom del mundo informático, ¿ya? Se van a dar cuenta que mencionan a empresas grandes como IBM, como Microsoft, como Apple, la misma Xerox se sale mencionado ahí, ¿ya? Porque todo eso pasó en la misma época, ¿ya? Incluso ahorita que estamos viendo la historia se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que se miren la película, ya, Piratas de Silicon Valley. Ojo, no es la película nueva de Steve Jobs, esa no, es esta, ya, Piratas de Silicon Valley. Entonces, eh, después que ya se sabe todo lo que pasó del transistor al circuito integrado, se van a dar cuenta que ya el circuito integrado en la década de los 50 ya se empieza a perfeccionar. Ya, no crean que el circuito integrado nació ya fiera, no. Nació pequeño, algo básico. Ya, entonces, el primer circuito integrado apenas hacía operaciones aritméticas básicas. Ya, por eso es que no crean que el primer microprocesador fue implementado en una computadora. No, el primer microprocesador, ¿saben dónde lo implementaron? En máquinas registradoras, como la de los super. En calculadoras, ¿ya? Entonces, en esos equipos fueron los primeros que utilizaron microprocesadores. Y aunque ustedes no lo crean, los siguientes equipos, ¿quiénes fueron? Los videojuegos, las famosas consolas de videojuegos. No estamos hablando de las de que se le pegan al televisor, sino las grandotas, las que salen en las películas, las de arcade, ¿ya? Entonces, esas consolas también implementaron microprocesadores. ¿Por qué? Porque ya tenían la capacidad de generar gráficos, pero no de alta calidad, sino pixeleado. Pero para esa época era lo maravilloso. Entonces, ya en la década de los años 60, este señor Gordon Moore, que les decía que era el que creó Intel, crea, o más bien, dice dice una frase que al final el mundo tecnológico a esa frase le llamó ley de Moore. La frase decía que el número de transistores de un chip se duplica cada 2 años. Eso es lo que dijo Moore en una entrevista. ¿Y por qué lo dijo? Porque él miraba que cada modelo de microprocesador que estaba sacando Intel tenía esa tendencia. ¿Ya? Cada 2 años, la cantidad de transistores que venían dentro del integrado
se duplicaba. Suponiendo, tal vez Intel sacó un modelo y dijo, ok, este microprocesador internamente trae 1000 transistores, pónganse. Después de pasado años, el siguiente modelo de Intel ya no traía 1000, traía 2000 transistores. ¿Ya? Entonces, este señor, eso es lo que vio. Y entonces en la entrevista, eso es lo que dijo. Nuestros modelos de microprocesadores están duplicando su capacidad cada 2 años. Y eso es lo que se conoció como ley de Moore. Y esa ley de Moore, no solamente Intel estaba cumpliendo, también otros fabricantes. ¿Por qué? Porque recordemos que esa es la batalla entre la competencia. Querer llegar a mejorar el producto de la competencia. Entonces, si Intel vio que estaba duplicando, hay otros fabricantes que querían lograr más. Ya, hoy en la actualidad, esta ley de Moore ya no se cumple. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un nivel, los fabricantes ya llegan a un nivel que no solamente duplican, pueden hasta triplicar, cuadruplicar la capacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de microprocesadores de múltiples núcleos, ya no estamos hablando de un núcleo, ya estamos hablando de varios núcleos. Y al hablar de varios núcleos es como que está duplicando, cuadruplicando o incluso hasta más. Entonces la ley de Moore ya no se está cumpliendo, no por lo limitante, sino porque ya se está sobrepasando. Y también hablan de que vaya a tener un límite. ¿Un límite en qué sentido? Por el espacio. Ustedes ven que un microprocesador tiene un tamaño. Ese tamaño es el limitante. Entre más componentes se le quiera meter al circuito integrado, ¿qué es lo que va a ocasionar? ¿Alguien que me diga? ¿Qué ocasiona meter un montón de componentes en un circuito integrado? A ver, alguien que me diga por lógica. ¿Qué No pasa? funcionaría, se quemaría. No, ya me estás diciendo el efecto, pero ¿qué pasaría? Antes de quemarse, pues. O ya me No estás cumpliría la función. No, ahí me estás diciendo todavía después. ¿Qué pasaría antes? Se sobrecalienta. ¿Ya? Se sobrecalienta. Antes de que no te funcione, antes de que se queme, el primer paso que va a pasar, que se sobrecalienta. ¿Ya? ¿Por qué creen que cada año el microprocesador, el abanico que le ponen, se vuelve más y más grande? O más veloz, pues, o de mejor calidad? Porque el dispositivo cada vez se está calentando más. Entonces, al querer meter más componentes, aumenta más la temperatura. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el límite también, la capacidad que va a tener el dispositivo para poder integrar más componentes. Entonces, por eso es que ya en la actualidad la ley de Moore ya no cumple. Primero, porque se sobrepasaron de la capacidad de duplicar. Y segundo, porque se está encontrando con la limitante del espacio. Ya. En la misma década de los años 60, además de que ya nació Intel, nace su competencia. ¿Ya? La competencia que hoy en día ya la conocemos, que es AMD. AMD en esta época, igual como las otras empresas, se originó de ingenieros que salieron de Intel. Entonces al final AMD es una copia exacta de Intel en su primera época. Entonces se van a dar cuenta que en los primeros microprocesadores de AMD eran copias exactas de Intel. ¿Por qué? Porque nació la empresa de ingenieros que salieron de Intel. Entonces, ya aquí ya tenemos a dos competidores, AMD e Intel.
al mismo tiempo, en la época de los 60, los famosos laboratorios Bell que yo les mencioné, cambian de nombre y se llaman Xerox. Las Xerox que ustedes conocen, que todo el mundo lo asocia con fotocopiadoras, con eso, originalmente no eran fotocopiadoras, originalmente eran laboratorios de investigación, ¿ya? Entonces, Eran, pues. sí, porque ya no lo es. Porque fíjense que por lo menos yo trabajo en reparaciones de fotocopiadora Sí, y desde que yo comencé, yo entendí de que hoy en día Xerox compra la tecnología, ya no la crea. Xerox le dice a Muto, mira, yo quiero un plotter con estas especificaciones. Usted sabe que compran el derecho de ponerle la marca, pero en sí la tecnología no es de ellos. sí, por eso les digo, pero esto estamos hablando de la época de los 60, ya, por eso les digo, estamos regresándonos al pasado, ¿me entendés? Entonces, originalmente Xerox sí era un laboratorio, antes. Xerox en sus inicios sí creaba invenciones, pues hacía invenciones, y de él surgió la impresión láser. Por eso es que todo el mundo antes lo asociaba con fotocopiadores y todo eso, ya, porque de ellos nació lo de la impresión. Tal vez las nuevas invenciones con impresoras y eso ya no sea de ellos, porque recordemos que ahora el mundo ya hay más empresas, ya hay más competidores, ya tenemos otros países, ya no solamente Estados Unidos produce invenciones, estamos hablando también de otros países como China, de otras potencias mundiales, ya entonces ya no es solamente un país el que está haciendo eso. Entonces, en su momento, Xerox era un laboratorio que produjo todas estas invenciones, la impresión láser, lo que se conoce Ethernet, que es la parte del cableado para tener acceso a Internet. La computadora incluso nace de Xerox, pero ya les voy a explicar el por qué. Lo que nosotros conocemos como interfaz gráfica nace de Xerox, ¿ya? Ahí se van a asustar que ustedes dicen, y nació de un laboratorio y no nació, por ejemplo, de Microsoft o de Apple. No, nació de la Xerox. Eh, eh, Otras invenciones, por ejemplo, en técnicas de creación de dispositivos semiconductores, ya también. Por ejemplo, en la película que yo le estoy mandando a que miren, ahí explican un poco cómo este señor de Steve Jobs fue bandido. No solamente Bill Gates ha sido el único bandido en la historia. Tanto Bill Gates como Steve Jobs han sido bandidos excepcionales. ¿En qué sentido? En que se han aprovechado, han visto la oportunidad y la han aprovechado. Entonces, en la película sale y cuenta la historia de que Steve Jobs, cuando él está creando Apple y está sacando sus famosas computadoras Macintosh, no sé si la han escuchado, ese era el primer nombre que ellos tenían, de las famosas Macintosh, llega un punto que en esa época las computadoras todo eran en torno consola. ¿Qué significa? Pantalla negra, como lo ponen en las películas, modo texto, no había nada bonito. Entonces, Steve Jobs lo que dice es, ok, necesito algo bonito que impresione al mercado. Entonces, él ya no haya forma de cómo sus ingenieros hagan ese cambio. Y él mira con buenos ojos el laboratorio de Xerox. El problema estaba que Xerox en sus inicios era como bien inocente. Hacían creaciones, pero no tenían la parte de venta, de hacer el business, por así decirlo. ¿Qué significa? Tenían las invenciones, pero no las vendían. Ya, entonces, ¿qué pasa? Viene este de Steve Jobs, llega a los laboratorios, mira que hay buenas cosas ingeniosas, pero parece que ya lo conocían a este señor, que era bandido.
Y entonces Xerox le dice, no, no puedes entrar a nuestros laboratorios, ya, porque nos puedes robar las invenciones. Y la única forma que aceptó Xerox fue que obviamente le pagaran a Xerox, pero este señor de Steve Jobs fue más bandido. Le permitieron hacer una visita, pero en esa visita, ¿qué es lo que hizo este señor? Llevó a un equipo de ingenieros, los mejores que tenía, para que lo acompañaran en la visita. Entonces, cuando van y miran todas las invenciones que tiene Xerox, aquellos ingenieros se sorprenden. ¿Por qué? Porque habían visto cosas que en el mercado no estaban. Vieron un sistema operativo con ventanas. Vieron un sistema operativo con un mouse, con un cursor, que ustedes movían el cursor, pues el mouse, se movía el cursor. Vieron que la ventana tenía un botoncito de maximizar y cerrar y la ventana bonita. ¿Ya? Vieron que con el sistema de ventanas podían tener 2 ventanas abiertas y tener 2 programas. ¿Ya? Vieron lo de la impresión, vieron lo de la computadora y todo eso. Pero obviamente ellos no podían copiar nada de eso. Lo único que llevó Steve Jobs era para que los ingenieros abrieran su mente y cuando regresaran a su trabajo, ¿qué es lo que iban a hacer ahora? Copiar. Copiar, exacto. Ese señor, ahora que aquello se les abrió la mente, ahora sí van a matar a tratar de copiar todo lo que vieron. Entonces, para cuando ya sacaron una versión mejorada de la famosa Macintosh, Apple sorprende porque tiran la interfaz gráfica, pero con una característica, que ellos sí terminaron de pulir la interfaz gráfica. Si ustedes miran, si ustedes miran el sistema operativo de la Apple, es bastante bonito, porque ellos se esmeran en la parte del diseño, en la parte visual. Entonces, en esa época, ellos se esmeraron en eso, en la parte visual. ¿Qué significa? Supónganse que en Xerox las ventanas eran todas cuadradas, con unos colores muy bajos o muy Como el oscuros. Windows 98 al inicio, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Este señor, además de de copiarse del mecanismo de ventana, él termina de pulirlo con la parte visual. Y por eso es que después, cuando saca su nueva versión, a un montón de gente le empieza a gustar. Porque todo es bonito. El hombre, además de sacar la parte de la interfaz gráfica, le pone otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, una calculadora, por ejemplo, videojuegos tontos, los famosos videojuegos que traen por defecto los sistemas operativos. Apple lo sacó y llama la atención del usuario, pero obviamente vendiéndolo a un costo elevado. Por eso es que se considera que la Apple es para gente que el poder adquisitivo es un poco alto, ya, porque ellos se esmeran en el diseño, ya. Entonces, pero aún así, en ese momento había gente capaz de comprar ese tipo de computadora, ya. Entonces, por eso es que la Apple siempre ha tenido su mercado. Esa gente que sí quiere fachentear, tener una computadora buena, con una buena interfaz y todo eso, ellos la compran, ¿ya? Por el otro lado, ¿qué había? Había una empresa, IBM, que todavía seguía sacando computadoras eh, con un sistema operativo, con consola, puro texto, nada de ventana, que más bien estaba perdiendo cuota de mercado, ¿ya? Entonces, eso se logra ver en la película.
por eso se las recomiendo. Se llama Piratas de Silicon Valley. ¿Ya? En la década de los 70, ya después de que ya pasó lo de los 60, que es donde les dije que ya la Apple empieza a crecer. Por otro lado, los microprocesadores siguen mejorando. La apariencia del primer microprocesador implementado ya y comercializado como primer microprocesador tiene esta apariencia, miren, como un circuito integrado normal. Y lo único que se le ponía era una plaquita metálica. Que esa plaquita metálica le ponían un disipador por si se sobrecalentaba. Y algunas versiones de ellos, si ustedes se fijan, los pines eran como doraditos. Eso doradito era un baño de oro, porque se considera que el oro es uno de los materiales semiconductores mejores para conducir la electricidad. Por eso es que ustedes van a ver en internet videos que dicen, ¿podemos sacar oro de los circuitos integrados? Sí se puede sacar oro, porque al final hay ciertos circuitos integrados que traen baño de oro, ¿ya? Pero la cantidad que se va a sacar es mínima. Ya, no crean que tampoco se van a hacer millonarios. Entonces, miren bien, el primer microprocesador se llama Intel 4004. Dice que era un microprocesador de 4 bits, tenía 2300 transistores, la frecuencia de trabajo es de 740 kilohertz, de 12 bits de direcciones. No se preocupen por esto más adelante lo voy a explicar. Entonces, si ustedes se fijan, las comparaciones, comparado con lo de ahorita, esto es una tontera. Vamos a ver siguiente, el Intel 8008. Miren bien, esa era la apariencia de las computadoras. Uno cree que tenían monitor y al final era una pantallita chiquita. Que la pantallita chiquita era solamente modo texto. Por eso les digo, cuando Apple sacó una computadora con un monitor grande, hermoso y a colores y con ventanas, vino a revolucionar mucho. ¿Ya? Entonces, este señor ya procesa 8 bits. De los 4 bits pasamos a 8. ¿Ya? De los 12 bits de direcciones pasamos a 14 bits de direcciones. De los 740 kilohertz pasamos a 0.5 megahertz. ¿Ya? Y si ustedes se fijan en esta imagen, esta es la apariencia interna del microprocesador. Miren, a veces uno cree que el microprocesador es todo esto. No, todo esto no es. Es todavía más pequeño. Ya, posiblemente es este pequeño espacio. ¿Por qué tiene todo este gran tamaño? Lo tiene por los pines. Ya, por los pines. Porque al final del verdadero microprocesador, que es esta parte de acá, salen unos hilitos. Y esos hilitos después van hacia los pines. ¿Ya? Entonces, toda esta área que va de los hilitos, de las pistas de cobre o de oro, ocupa espacio. Entonces, estos espacios que están acá, no crean que es del microprocesador, no. Estos espacios que están acá son por las conexiones, nada más. Dentro de la misma década de los 70 surge otro fabricante que me imagino que lo han escuchado. Texas Instruments. Hoy en día solamente se escucha en calculadora, pero en esta época fue un tercer competidor, además de AMD e Intel, que sacó microprocesadores para computadoras. Y si ustedes se fijan, Texas Instruments también fue otro que revolucionó poniendo un monitor externo, miren. Pero miren la conexión del teclado, qué fea que es. Miren, a nadie le va a gustar.
tener esta gran faja. ¿Ya lo vieron? Y miren el Sí. teclado cómo es. Todo feo. Ya, entonces, para esta época era así la computadora. Y ojo, estamos hablando que modelos que son para esa época eran bastante caros. Ya hoy en día, Texas Instruments no es un competidor en el mundo de microprocesadores, de computadoras. Más bien, Texas Instruments, él solito se salió del mercado porque dijo que no podía competir contra Intel, contra AMD, que eran dos grandes monstruos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Texas Instruments? Se fue a mercados donde ni Intel ni AMD estaban, que pueden ser dispositivos como calculadoras, pueden ser dispositivos como las máquinas registradoras, incluso Texas Instruments hace ahora dispositivos para aparatos de telecomunicaciones, ¿ya? Se pueden asustar que tal vez en el router de su casa puedan encontrar un dispositivo marca Texas Instruments, ¿ya? Entonces, a ese tipo de mercado de equipos electrónicos donde tal vez Intel ni AMD tiene microprocesadores, entra Texas Instruments, ¿ya? Incluso, aunque ustedes no lo sepan, los aparatos médicos también traen microprocesadores, ¿ya? Y entonces puede hacer que dentro de uno de ellos venga un Texas Instruments. En la década también de los 70 nace ciertas innovaciones que tal vez en el momento no se le dio bola, ¿ya? Y que tal vez hoy en día sí se le está dando bola. Por ejemplo, Microsoft en su momento, en los 70, propuso la tablet, pero no como tablet, ¿ya? Entonces, por eso es que se considera que la tablet no era algo novedoso. Entonces, la primera tablet que ustedes, si ustedes buscan en Google, es esta. Se llamaba Dynabook. ¿Ya? Microsoft la hizo, pero nadie le gustó en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Se van a dar cuenta que en la historia hay innovaciones tecnológicas que salen en el mercado, que nadie le pone mente, ¿ya? Y quedan en el olvido, ¿ya? Hasta que un nuevo fabricante la vuelve a sacar con alguna otra innovación y ahí sí da ese boom. Ya, por eso es que se le caracterizaba a Apple de eso. Por ejemplo, los famosos MP3. Los MP3 ya existían, ¿ya? En forma de memorias USB y eso. Pero apenas que la Apple sacó el iPod, empezaron a surgir más. ¿Ya? Igual como el celular siempre ya ha existido, ¿ya? Empresas como la Sony Ericsson tenían celulares casi queriendo tirarse al mundo de los smartphones, pero el problema de la Sony Ericsson es que nunca se lanzó a ese nivel. Vino a Apple y sacó su iPhone ya completamente como smartphone y ahora miren, todo el mundo dando un smartphone, ¿ya? Igual pasó con Apple de que sacó su famoso iPad y ya todo el mundo con una tablet, ¿ya? Y el primero que sacó la tablet fue Microsoft. Y hubo dos intentos de Microsoft. Este que ven acá y hubo un intento de Microsoft con otra, pero no me acuerdo el nombre de esa otra. Que incluso hay un video donde sale Bill Gates mostrando una tablet de Microsoft, pero igual no le dio bola, ¿ya? Por eso es que dicen que también el mundo tecnológico no solamente se mueve por las innovaciones,
también se mueven por cómo te logran vender el producto. Y esa era una característica que tenía este bandido Steve Jobs, que sabía vender el producto. ¿Ya? Entonces, también vemos que ya la computadora ya empieza a parecer un poco más a una computadora personal. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí hay una imagen de un mouse. Así era el mouse. Miren, una caja cuadrada. Lo malo es que no tengo una imagen del mouse. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que el CPU todavía era un cajón. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que todo lo que es la computadora se ha movido en base a los avances tecnológicos de la electrónica, se ha movido acerca de los avances tecnológicos incluso del sistema operativo. Por eso que en esta época de los 60, los 70, empresas como IBM, como Microsoft, como Apple y otras impulsaron todo este movimiento en la parte de las computadoras. Y ojo, y eso que no estoy mencionando el otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? El mundo del Internet. Ya cuando la computadora se logra conectar a una red, ya todo el mundo quiere estar conectado. La Internet vino a todavía catapultar lo que es la parte de las innovaciones en el mundo informático. ¿Ya? Entonces, por eso es que se van a dar cuenta que IBM en esta época era el grande, ¿ya? Y lo que pasaba era que IBM a veces era el gran competidor, pero tenía una gran cuota de mercado que para esta época le decían Blancanieves y los siete enanitos. ¿Por qué? Porque el IBM tenía una forma de manejar el mercado donde era oligopolio. ¿Oligopolio qué significa? Es hacer creer al usuario o a los compradores de que tenés competencia, ¿ya? Para hacer creer al mercado de que no estás haciendo monopolio. Entonces, lo que vos haces es hacer mantener a pequeñas empresas, no quebrarlas ni comprarlas, ¿ya? Dejarlas que ellas estén en el mercado, que te hagan competencia, pero sabiendo que vos sos el más fuerte. Entonces, eso es lo que hacía IBM. Esa era su forma de mercadeo, ¿ya? Ya después del avance del microprocesador 8008 viene el 8080. El 8080, miren la apariencia, ya estamos hablando de un circuito integrado más grande. Nada que ver con la apariencia de lo que conocemos. El que conocemos es un cuadrado. Este no, ¿ya? Ya aquí estamos hablando de una computadora ya de 8 bits, de 2 megahertz. Ya podía correr gráficos bonitos, pixeleados. Y no solamente eso, se podían hacer ya videojuegos de esta calidad. Miren, pixeleados. Incluso la famosa consola de mano del Game Boy tenía un 8080. ¿Ya? Por eso les digo, no solamente las computadoras, no solamente las calculadoras o las máquinas registradoras tenían microprocesadores, también los videojuegos. Ya aquí estamos hablando que en sus versiones mejores o superiores ya eran 50 megahertz. Ya estamos mejorando. No llegamos a los gigahertz, pero ya por lo menos van a los megahertz. Surge otro competidor, Motorola. Motorola en los 70 surge y surge porque Apple necesita una empresa que le empiece a fabricar sus microprocesadores. Y como Apple siempre se la ha dado de lujoso, ellos no quieren comprar microprocesadores Intel. Ellos quieren tener su propia marca, ¿ya?
Entonces Motorola crece para venderles microprocesadores a Apple. El único cliente de Motorola son las Apple, ¿ya? Entonces ahí se van a dar cuenta que Motorola nace así, llega un punto que la Apple ya dejan de usar Motorola y entonces ahí Motorola empieza a dejar el mundo de microprocesadores para computadoras, porque el único cliente que tuvo en su momento era Apple. Entonces pasa lo mismo que Texas Instruments. Deja el mercado de microprocesadores de computadoras y se pasa a otro mundo, ¿ya? En el caso de Motorola se pasa al mundo de las telecomunicaciones. Por eso es que ustedes conocen a Motorola más por el lado de las telecomunicaciones, de los celulares y todo eso. Incluso podemos encontrar radios, marcas Motorola. Ya en los 70, ya como les decía, ya Apple empieza a crear sus máquinas, ¿ya? Y de mejores versiones. Ahí se van a dar cuenta también en la película. Ya tenemos otros modelos de microprocesadores, el 8800, y ahí ya empiezan a tener más características. Por ejemplo, ya empieza a trabajar como objetos, ya empieza a hacer direccionamiento indirecto, ya empieza a haber errores de la memoria, ya soporte para multiprocesamiento. Fíjense bien, esto quiero que lo anoten y que lo tengan en cuenta. En la época de los 70, ya estamos viendo microprocesadores que pueden trabajar en conjunto con otros microprocesadores. ¿En dónde se puede ver eso? Que una tarjeta madre tenga dos microprocesadores. Pregunto, ¿dónde creen ustedes que podemos ver una tarjeta madre, que en la tarjeta madre vengan dos microprocesadores? Servidor. En un servidor, exactamente. Imagínense, ya en los 70, ya estamos hablando que Intel está pensando en que su microprocesador trabaje con otro. Cuando terminaste. Entonces, ya ahí ya están hablando de servidores. Y no crean que el Internet ahí está como lo conocemos ahorita, no, está iniciando. El problema es que Intel para su época se adelantó. Por eso es que les pongo ahí, no se ha vuelto a ver hasta 20 años después. ¿Qué significa? Sacó una monstruosidad. Sacó una monstruosidad en su momento. No le dieron utilidad porque no crean, los servidores en esa época no eran tan potentes. Entonces tener una monstruosidad no valía la pena. Hasta 20 años después ya Intel volvió a sacar esa tecnología. Siguiente modelo, el 8086. Ya desde a partir de acá, no sé si ustedes han escuchado este término. Papá, cuando termina la tabla. No sé si han escuchado ese término X86. Sí, arquitectura 32 bits, no. Exacto. Pero ¿por qué se debe ese X86? Es por esto. A partir de este modelo, ya Intel empieza a clasificar sus microprocesadores con un tipo de arquitectura. Y la arquitectura le llama X86, donde la X representa los números que están al lado izquierdo. ¿Ya? Y desde aquí Intel empieza a contar generaciones. Desde este modelo es que Intel de verdad cataloga como su primer microprocesador serio
para computadora. No es que este sea mi primer microprocesador, no. Es el primero que Intel cataloga como microprocesador serio, ¿ya? Entonces, él dice, desde aquí empieza mi primera generación de microprocesadores. Entonces, el 8086 es la primera generación. Viene después con otra generación. Bueno, no, este todavía es de la primera. 8088 es de la primera generación. Pero después van a ver que viene otra generación llamada 8286, después viene otra 8386, después 8486 y así vamos. Por eso es que todos esos microprocesadores pertenecen a la familia X86, ¿ya? En el caso de Intel, siempre sus microprocesadores los utilizaba IBM, ¿ya? Entonces, para que sepan, pues, IBM utilizaba Intel y en el caso de Motorola lo utilizaba Apple. En el caso de AMD, otros fabricantes, ¿ya? En este caso, en la época de los 80 es donde pasa lo que yo les contaba, ya que Apple no solamente ha sido bandido en el mundo de la parte de software, también en la parte de hardware. ¿Qué significa? Acá en la década de los 80 pasa algo que son tres competidores lo que tiene IBM. Apple por su parte vendiendo sus famosas Macintosh. Microsoft, a pesar de que ellos no producían computadoras, pero vendían el sistema operativo, apoyaba a varios fabricantes que sí producían computadoras. Y un tercer competidor que son todas aquellas empresas clónicas. El término clónico fue algo que lo originó IBM. IBM crea el término de computadoras clones, no por el hecho de que, como lo conocemos ahorita, que te dicen, armate una computadora clon. Y uno dice, las computadoras clon son las más balurdes. No, prefiero una de marca. No, no, no es solo de ese hecho. El término clon para IBM era algo. Como ya IBM miraba que tenía competencia, IBM dijo, me está saliendo muy caro estar produciendo todo con mi marca. ¿Qué significaba? Teclado IBM, mouse IBM, monitor IBM, memoria IBM, todo decía IBM. Ya, hasta el sistema operativo era marca IBM. Entonces decía él, voy a disminuir costos. ¿Qué significa eso? Le voy a contratar a un tercero para que me haga los monitores. Voy a contratar un tercero para que me haga las memorias. Voy a contratar un tercero para que me haga los teclados. ¿Ya? Y al final IBM iba a ser el que iba a armar toda la computadora. Entonces, a ese modelo de negocio, IBM le llamó computadoras clones. Viene siendo el mismo principio de ahorita, que uno arma su propia PC, ya con las características que uno quiere. ¿Estamos? Solamente que en el término de IBM, obviamente, armaba con las características que ellos querían, con las características que tal vez ellos pretendían que tuviera el mínimo de calidad. Entonces, para esa época fue algo que rompió los paradigmas, porque todo el mundo para esa época quería ver que todo dijera IBM. ¿Me entienden? Entonces, varios fabricantes vieron esa modalidad de mercado de IBM. Entonces dijeron, si IBM lo hace, ¿por qué nosotros no? Entonces empiezan a surgir un montón de empresas que empiezan a armar computadoras y eso ayudó a abaratar aún más el precio de las computadoras. Y eso más bien le vino a fregar el mercado a IBM, ¿ya? Y a otros competidores también. Pasa lo mismo que hoy en la actualidad. Si vos miras un producto, por ejemplo, en los celulares, vos miras un celular marca Samsung con tales características, pero y hay al otro lado del mundo una marca china, tiene las mismas características,
y a un precio más barato, ¿ya? Entonces, uno se deja guiar por el precio. Entonces, ahí es donde friega el mercado a esa empresa que tal vez sí está haciendo todo con toda la calidad que él quiere. Entonces, todo eso pasó en la época de los 80. De tal forma que llega un punto IBM que ya deja de fabricar computadoras. Hoy en día IBM fabrica computadoras, pero no como antes. Antes sí era una marca que uno decía, es IBM, es buenísima y quiero tenerla. ¿Ya? Hoy en día no se mira tanto así. Más bien, IBM, como cualquier otro fabricante, lo que hizo fue orientar su mercado. Ahora ustedes se van a dar cuenta que IBM está en la parte de servidores, está en la parte de software, ¿ya? Y ya no está en la parte de fabricación de computadoras. Ya, entonces todo eso, fíjense bien, esta clase de hoy fue más bien historia. ¿Por qué? Porque esto me indica a mí cómo la computadora ha ido avanzando en todo el trayecto de la historia. Todito. Y es un solo despelote, ¿por qué? Porque han habido problemas tecnológicos, han habido problemas de mercado, han habido también problemas de hardware. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí lo estamos viendo en empresas de computadoras, pero en el lado de Intel, más bien a Intel le brillan los ojos. ¿Por qué? Tener más empresas que les produzcan computadoras, ¿qué va a pasar? Todas esas empresas les van a comprar microprocesadores a él. Entonces, él necesita crear más modelos de microprocesadores de tal forma que pueda abarcar todos los mercados. ¿Qué significa? Si una empresa me dice, mira, hacemos un modelo más económico, ya Intel tiene un modelo económico. Si es otra empresa, mira, hacemos un modelo mejor, de mejores prestaciones, ya Intel tiene un modelo de mejores prestaciones. Ya, y así sucesivamente. Entonces, Intel también está avanzando bastante en la parte de diseño. En el caso de todo esto también pasa un montón de cosas, como les digo, algunas empresas caen, otras empresas se aprovechan, otras empresas cambian de mercado, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa todo en la época de los 80, ¿ya? Yo les aconsejo que miren la película. La película ahí le resume casi todo. Ya, Piratas de Silicon Valley. Yo creo, ahorita ya terminó mi presentación, muchachos. Ya, esta es la clase número 1. Todo era historia. Ya en la clase número 2, perdón, esta no es. Ya en la clase número 2 vamos a hablar otra vez de historia, pero más enfocado a la clase. ¿Qué significa? Ya entrar en detalle de los modelos de microprocesadores. Yo les mencionaba que Intel empezó con varias generaciones. Entonces ya vamos a ver en detalle esto. Ya las 3 presentaciones de esta unidad ya están en la carpeta. Entonces, yo les aconsejo que para el sábado ya tengan leída la presentación número 2 y posiblemente la presentación número 3. ¿Estamos? No sé si tienen Ok. dudas acerca de esto. No, profe. Oh, bueno, la clase. Ni La, sentí la hora. ¿Cómo? Ni sentí la hora, cómo pasó. Ah, ok. Les aconsejo que miren la película, hombre. Miren la película, es bonita. Les va a gustar. Les va a gustar. Y no sé si en el trayecto de la semana yo les informo cuando yo tenga lista la plataforma ya ordenadita, ¿ya? Y si tienen dudas acerca de alguna cosa, tal vez descárguense las presentaciones. Si ustedes miran alguna duda en la presentación, todo por el grupo de WhatsApp, ¿oyeron? Ya. Ok. Dudas, el grupo de WhatsApp. Ya, igual, si ustedes encuentran algo, alguna información útil, compártanla. Porque esa es la idea de esta clase. Miren, la idea de esta clase
Un poco teórica y también práctica, pero en el caso de teórico es para más bien hacer que ustedes conozcan cómo está la tecnología actualmente, tanto en el mundo de los microprocesadores como en el mundo de las computadoras, ¿ya? Porque de eso trata la clase. ¿Estamos? Se van a dar cuenta que más adelante, ahorita tal vez parecía recordando el pasado, pero vamos a caer ya al mundo actual. Ya vamos a hablar de microprocesadores múltiples núcleos, vamos a hablar de nuevas tecnologías y todo eso. ¿Estamos claros? Profe, Ajá. profe, ¿sabe qué le iba a decir? Mande el link de Dropbox al grupo de WhatsApp. Eso lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer ahorita. Entonces, ahí quedamos, muchachos. Nos Correcto, vemos. profe. Dale, Ok. Como dale, quiera nos lo, vemos, como quiera lo va a mandar, profe. ¿Qué? ¿El enlace de la carpeta? De Ahorita. notebook. Ah, dale, pues ahí estamos, en contacto. Dale, dale. Dale, profe, mucho gusto. Ok.